Gracias por estar aquí. Y hoy, la verdad que vengo con el corazón en la mano. El mensaje que Dios ha puesto en mi corazón me lo ha dado a mí primero. Y le quiero dar muchas gracias a mi hermano Mauricio por la confianza. Invitarme a predicar este mensaje. Confianza de los líderes. Porque me acuerdo algo que dijo Jesse esta mañana. Estamos hablando de que los hombres somos prácticos, que a veces nos paramos y cuando cepillamos nada más los dientes, venimos corriendo al servicio y dice, yo lo que hago es que me sacudo el cabello y el pelo y vengo. No sé por qué lo digo, ¿verdad? Para animarnos. En cierta oportunidad, un hombre cuestionaba a Dios por todo y tuvo un sueño y Dios se le apareció y entonces llega y le pregunta a Dios, Señor, ¿qué son todas las riquezas del mundo? El oro, la plata, los diamantes, todo cuanto hay. Dios le dice, eso para mí es un centavo. Y siguen hablando, y una de esas llegan al tiempo, a la eternidad, ¿no? Y también le pregunta qué son todos los años, las semanas, los meses, que el mundo jamás pudiera dar. Y Dios le dice, eso para mí es un segundo. Y entonces de repente el hombre quiere ser vivo y sigue conversando con Dios y le pidió un centavo. Y Dios le dijo, espérate un segundo. Pues ese mismo hombre en otra oportunidad, en una de esas, él estaba criticando a Dios porque Dios era bruto, decía él. Dios es el ser más bruto que puede existir. Puso a volar a los pajaritos que son chiquititos y a las pobres vacas que son grandes, las puso a caminar. Pero ¿qué ser puede pensar en eso? Y una vez estaba pasando un pajarito y le soltó algo en la cabeza. Y digo, oye, entendí. Porque Dios lo hizo de esa manera. Pues hoy, como les dije, quiero compartir un tema que principalmente Dios, a mí personalmente, a un hombre de 50 años, me ha estado ministrando en mi corazón, me ha estado ayudando a batallar con esta área. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí, jóvenes y adultos, batallamos. Traté de poner un tema a este mensaje. Mi hermano Mauricio se atrevió a preguntarme cuál era el tema, le tuve que poner un nombre. Pero es que Dios nos muestra y nos instruye con el propósito de enseñarnos qué hacer, de darnos una guía para su gloria. Dios nos instruye, hermano. Él nos enseña. Él me enseña a mí. Y quiero animarte que vamos a orar en nombre de Jesús. Pero quiero animarte que este mensaje sea para ti. Va a ser para mí, pero pongámonos en primera persona, por favor. Padre, venimos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. No como este hombre que te cuestionó, Señor, y que te criticaba o juzgaba cosas basadas en su limitación humana, sino con un corazón, Señor, que necesita que le instruyas, que necesita que nos guíes, que necesita sabiduría para tomar decisiones, que necesita entendimiento para discernir tu voluntad y para poder ayudar a otros también, Señor, a emprender este camino de fe, esta trayectoria, Señor, que nos va a llevar a ti algún día por la eternidad. Padre, permite que nuestro entendimiento sea iluminado por tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, nos inspire y abra los ojos de nuestro entendimiento, que podamos comprender hoy, Señor, lo que tu palabra quiere enseñarnos. Te suplico, Dios, en el nombre de Jesús, que no sea yo, que seas tú, que sea tu bendita y poderosa palabra ministrando nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues Dios, hermanos, nos habla con claridad en la Biblia, pero una claridad que a veces cuestionamos. Y esa claridad tiene un propósito especial. Quiero que vayan conmigo, por favor, en Génesis, capítulo 4, versículos 6 y 7. Pasaje muy famoso de la historia bíblica, de dos hermanos, donde uno mata al otro. Génesis, capítulo 4. Recordemos que después de haber traído ofrendas a Dios, un hermano se ensañó contra el otro y lo mata. Y Dios, quien todo lo sabe, estaba ahí. Y llega y habla con el asesino. En el capítulo 4, versículo 7, dice,
Dios hablando con Caín, le dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. ¿Quién no quiere andar con la frente en alto? Con la conciencia tranquila. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Aquellos que hemos estudiado la Biblia por unos cuantos años, vamos a conseguir un paralelo a este en el libro de Pedro, capítulo 5, versículo 8, cuando el apóstol dice claramente que tenemos un enemigo que anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. En ese versículo, el apóstol Pablo, muchísimos años después, toma la analogía de la claridad del mensaje de Dios. Acuérdense que estamos hablando de que Dios nos instruye, Él nos habla con claridad, con un propósito para su gloria. Amén. Y aquí el apóstol Pedro reafirma lo que con claridad Dios le estaba diciendo a Caín. Dice, pero si haces lo bueno, puedes caminar con la frente en alto, Abelardo. Si haces lo bueno, Moisés, Mauricio, Inés, Adán, Rubén y cada uno de nosotros, si hacemos lo bueno, podemos andar con la frente en alto. Amén. Y también le dice, pero tú puedes dominarlo. Y dice claramente que nosotros podemos dominarlo. Hermanos, ¿sabían ustedes que la psicología moderna, basada en los pensamientos de William James, el padre de la psicología moderna, dice que ni siquiera intente dominar la tentación porque vas a sucumbir? Dice, let it go. Pero la Biblia dice que debemos dominarlo, que podemos dominarlo. Amén. Y vamos a ver que el corazón de Dios es de instruirnos y ayudarnos para poder dominarlo. Pedro dice, él ahora ya pasaron años, ya hay más historia, más data, más información. Y él dice claramente, capítulo 5, versículos del 8 al 11, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Recuérdense que las Escrituras tienen un mensaje único y no hay contradicción en la Biblia. Es un mensaje que permanece a través de los años, ha sido consistente. Y llega ahora Pedro y dice, practiquen el dominio propio. Amén. Manténganse alerta. Su enemigo el diablo, la bestia que le dijo Dios a Caín, la misma bestia, no ha cambiado. Dios sabía que iba a venir, que iba a caer del cielo y se iba a traer unos cuantos demonios con él. Iba a hacer las cosas más difíciles para aquellos como tú y como yo. Dice que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero dice que nos humillemos bajo la mano poderosa de Dios. Amén. Para que lo podamos resistir. Vemos cuál fue la reacción de Caín. Hasta le habló Dios con orgullo. ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? ¿Acaso alguien me ha puesto aquí a mí para cuidar a mi hermano? Y fue y lo mató. No. Hermanos, que me escuchas esta tarde, la claridad del mensaje de Dios tiene un propósito. Y el propósito nos lleva al punto siguiente, de que hay una realidad que debemos reconocer. Y esa realidad, hermano, quiero compartir contigo algo que personalmente Dios me ha llamado a entender. Por favor, no te distraigas en lo que te voy a decir. En el nombre de Jesús, hermano, yo te invito que comiences el año con estos pensamientos y a trabajar en esta área. No quiero hacerte sentir mal, pero yo estoy seguro que antes que termine el año vas a pensar qué lograste, qué quieres lograr, cómo te sientes. Te vas a ver al espejo, vas a ver tu cuenta de banco. Si eres un estudiante, vas a ver tus calificaciones, si terminaste tus tareas al día. Si estás casado como yo, vas a ver qué tan feliz está tu esposa. Qué preciosa cachita, creo que está feliz. Hermano, pero quiero hablarte de la presencia de fortalezas, que son áreas de mi carácter, de mi personalidad, que tercamente se revela contra Dios,
contra su palabra y contra su voluntad. La definición de una fortaleza en inglés es un stronghold. Son patrones de nuestro comportamiento, de mi comportamiento, que de una manera terca, como Caín, desobedece la palabra de Dios y decide hacer lo que le da la gana. Hermano, cuando estuve en Venezuela, sí vi la miseria de mi país, vi de donde Dios me permitió salir, con mucha tristeza, pero también vi a un Javier que podía regresar a una vida que casi destruye mi matrimonio, que no tenía amigos reales, una vida triste. Vi esas fortalezas de mi vida, que fácil, estaban ahí. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que produce o engendra estas fortalezas en nuestra vida? ¿Cómo podemos, por el entrenamiento de Dios, la instrucción de la palabra, por la ayuda eficiente y grandiosa del Espíritu Santo, cómo podemos nosotros lidiar con esto? ¿Cómo puedo yo lidiar con esto? ¿Cómo puedo yo ser un hombre de integridad, un hombre de verdad, un hombre que procura agradar a Dios, que procura edificar a la iglesia, que procura vivir una vida que lo que digo y lo que hago están en sincronización? ¿Cómo? Hermano, dos cosas que Dios me ha ayudado a ver. Número uno, pecado con el que yo no lidio. Pecado que yo estoy consciente que está en mí, pero no lo confronto. No decido con determinación dejarlo. Pecado. Cada uno de nosotros, hermano, tiene pecado que no ha lidiado con él. Pecado que aunque el Espíritu Santo día a día, cuando despertamos, nos está diciendo: no lo hagas, confiésalo, cámbialo. Como le dijo Dios a Caín, domínalo por mi poder, no con tu poder, domínalo. Amén. Segundo punto, dolor que hay en mi vida con el que no he lidiado, dolor que alguien me causó, dolor que está allí, latente, cicatrices que hay en mi vida. Esto es algo, hermano, más impresionantemente, acuérdense que ya tengo 50 años. Esto es algo, hermano, que nos podemos llevar a la tumba. Que envejecemos y no aprendemos, no agarramos la onda, no nos arrepentimos, no vivimos la vida en abundancia que Dios me da, no la vivo. ¿Sabes? No voy a andar con la frente en alto. Hermanos, los cristianos estamos llamados a caminar con la frente en alto. Amén. No por orgullosos, ni tercos, ni necios, sino porque hemos sido equipados e instruidos por Dios mismo para hacerlo. Amén. Para brillar en medio de las tinieblas, para que cuando la gente nos vea, si mire algo diferente, pero no por el orgullo o por las apariencias, por el engaño que queramos traer, sino porque hemos decidido hacer lo correcto. Y saben, sí hay pecado en nuestra vida, pero un pecado que está en la luz, un pecado que estamos confrontando, que estamos decididos a dominar, y practicamos el dominio propio, e invitamos a Dios a ayudarnos a rendir esto y a someternos delante de Él. En ese contexto es el famoso versículo que dice que Dios se opone a los orgullosos, pero la gracia lo humilde. Fíjense cómo Caín, lo único que consiguió fue que Dios lo marcara para que nadie lo matara, pero mató a su hermano y tuvo que vivir con eso. Imagínense cuando él estaba solo y tranquilo, el pensar: por algo tan insignificante lo maté. Nosotros, hermanos, no hemos matado a nuestro hermano. Yo no he matado a mi hermano, pero yo he matado muchas áreas del espíritu en mi vida, donde Dios ha querido glorificarse más, después de darme instrucciones específicas. Hermano, en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29, Salomón dijo una verdad: que Dios nos hizo simples, pero nosotros nos hemos complicado la vida. Así es. Nosotros nos complicamos la vida.
Por eso estamos atrapados en decisiones que no tomamos. Seguimos procrastinando y procrastinando. Es una trampa entre el tiempo y nosotros. Una trampa que nos gana. Pero el fin nos espera. Todos vamos a morir. Todos nos vamos a envejecer. No vamos a tener la misma juventud, la misma claridad mental. Y yo sé que algunos aquí me entienden más que otros, pero algunos me van a entender después que yo esté bajo tierra. Pero hermano, te animo. Hay un ejemplo muy interesante en el capítulo 2 de Primera de Reyes, y quiero leerlo porque es uno de los ejemplos más categóricos de esta situación. En Primera de Reyes, cuando ya le tocaba a nuestro famoso amigo rey David morir, dice que él llamó a su hijo Salomón para darle instrucciones. Y vemos aquí un hombre, pues que increíble, David le va a dar instrucciones a su hijo antes de morirse. Y miren lo que le dice en el versículo 1 del capítulo 2, empieza y dice: David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Ya sabemos que Salomón iba a ser el rey, pero vamos a saltar ahora al versículo 5. Y el versículo 5 dice: Ahora bien, tú mismo sabes que Joab, hijo de Sarvia, derramó sangre en tiempo de paz, como si estuviera en guerra, y mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasá, hijo de Jeter, los dos comandantes de los ejércitos israelitas, manchándose así de sangre las manos. Por tanto, usa la cabeza. Todo suena bien hasta ahorita. Y no lo deje llegar a viejo y morir en paz. Le está instruyendo que le torture a un hombre, que haga que un hombre muera en sufrimiento. Y luego le dice: en cambio, sé bondadoso con los hijos de Barzillai de Galaad y permíteles comer en tu mesa, pues ellos me ampararon cuando huía de tu hermano Absalón. Y luego en el versículo 8: también encárgate de Simí, hijo de Gerá, ese. Ahora, cuando alguien utiliza la palabra ese o esa, no, esa iglesia, ese hermano, esa hermana, dice: ese benjaminita de Bahurín, que me lanzó terribles maldiciones cuando me dirigía a Mahayanín. Es cierto que cuando fue al Jordán a recibirme, le juré por el Señor que no lo condenaría a muerte. Sin embargo, no tienes ya por qué perdonarle la vida. Tú eres inteligente y sabrás qué hacer con él. Aunque ya estoy viejo, hazlo sufrir una muerte sangrienta. Un papá ya muriendo, y David no estaba jovencito, no había lidiado con ese dolor y ese pecado, de que cuando ese hombre lo maldijo, que él venía, él dijo: yo te perdono. ¿Cuántas veces decimos yo te perdono? No es nada, hermano. Don't worry. Pero tenemos ese pecado y ese dolor en nuestro corazón. Y esas son fortalezas que originan rebeldía contra la enseñanza de la palabra de Dios, que Dios la ha hecho tan clara. Rebeldía que crea fortalezas, terquedad en nuestra vida. Y esa es la principal razón por la que tú y yo andamos cabizbajos y no tenemos la frente en alto en las decisiones que debemos que tomar o en los proyectos que queremos emprender. Y por donde metemos la cabeza, conseguimos es un palo que nos pega. Y pareciera que tenemos mala suerte o alguien está en contra de nosotros. No, son nuestras decisiones. Así es. La cobardía de no confesar y enfrentar el pecado que yo tengo en mi vida. Vamos, bro. El pecado que yo sé que está ahí, la amargura, el dolor, gente que me ha herido, no he sabido perdonar, no he sabido. Hermano, yo te animo, hermano. En el Segunda de Corintios, una vez más Dios nos habla claro, capítulo 4, versículo al 5. Quiero que por favor vayas ahí. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Esta situación se hizo general en toda una congregación en la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo tuvo que lidiar con ella, porque no era un solo hermano, eran dos. Toda la congregación estaba completamente endemoniada, hermano. Había odio entre hermanos, habían rencores, no salía nada bueno, había muchos problemas. Llega el apóstol Pablo y escribe esta carta, la segunda carta.
Y ahí dice, el apóstol Pablo dice con claridad, una vez más, manteniendo un mensaje claro y definido de lo que Dios quiere que hagamos. Ya están allí con mis hermanos, capítulo 10 de 2 Corintios, versículo 4 en adelante. Pablo aclara, las armas con que luchamos no son del mundo, no son psiquiatras, psicólogos, no son antidepresivos, no son pastillas, hermano. Dice, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas de las que estamos hablando. Es la misma palabra, es el mismo contexto. Fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Hermanos, Dios nos entrena y nos instruye con claridad para que podamos derribar esas fortalezas. Amén. Para que tú y yo las confrontemos. ¿Qué es lo que diferencia a un cristiano maduro de un cristiano inmaduro? Que uno va a todas las actividades de la iglesia, que uno da la contribución cada domingo, que uno lee más la Biblia que el otro. Hermano, la madurez de un cristiano se mide, hermano, cómo reaccionas ante los retos de la vida, Así cómo es. manejas tu vida y cómo se ve tu vida, que aún en la vejez vas a dar fruto, dice la Biblia. Aún en la Amén. vejez vas a ser como un árbol plantado en las corrientes del río, que a su tiempo vas a dar fruto y tu hoja no va a caer. Hermano, específicamente, aquellos que ya hemos pasado los 50, que estamos ahí, te hablo a ti, hermano, en el nombre de Jesús. Hermano, que no te sonríes, que no muestras alegría, que no muestras gozo a los más jóvenes, que no inspiras a aquellos que vienen detrás de nosotros a agarrarse y a armarse de fe y a decidir luchar por su sueño, a decidir confrontar las fortalezas que nos han atado. Nos corresponde a nosotros, hermano, no morir con tristeza y derrotados. Nos corresponde a nosotros dar un legado de gozo y alegría. Amén. Juan capítulo 10, versículos 10, el Señor dice que Él vino para que tengamos vida y una vida en abundancia. Amén. Una vida de gozo, una vida de libertad, una vida que inspire a otros a seguirnos. Qué triste, hermano. Qué triste que envejecemos y las fortalezas se hacen más fuertes y nosotros más débiles. Y el propósito del entrenamiento de Dios en nosotros se desvanece. Josué capítulo 1, cuando Dios lo llama y lo está instruyendo, le está dando dirección de qué hacer, Él le dice, mira, te mando que seas valiente, que te esfuerces, que no temas ni desmayes. No solo le dice que va a estar con Él, le dice que medite de día y de noche en la palabra. Así que cada día de su vida le dice para que puedas tener éxito en todo lo que emprendas. Amén. Pero ¿cómo yo voy a poder aplicar la vida, en mi vida, estos principios, cuando yo sé que la Biblia dice no mientas y miento? Bueno, voy a aplicarme aquí que la Biblia dice sé valiente, pero voy a mentir. En el momento, hermano, que yo te invito a comer a mi casa, te digo, aquí, vamos a ver quién escoge. Oscar, vamos a comernos en mi casa unos huevos bien ricos ahí, trae de la salsa y él trae la salsa, y cuando él llega a la casa, agarro y le echo un huevo y también agarro un poco de huevo podrido ahí, empiezo a respirar, sacudirme las narices, y él ve todo eso. Él se lo va a comer con gusto. No se lo va a comer. No se lo- ¿Qué hago yo a veces con la palabra? La agarro y medito en ella y oro y qué bonita, la Biblia dice que tenga fe, que me esfuerce, que sea valiente, pero voy y hago una cosa cochina por otro lado, que es completamente Come on, bro. no está That's right. en el récipe de Dios. ¿Qué creen ustedes que quién se va a comer eso? Ni yo mismo. Y lo peor, quiero que otros se lo coman. Ese es el mensaje que estamos dando a veces, que estoy yo dando a veces. Y lo peor es que me ven, el Oscar me vio y todavía quiero que se lo coma. Hermano,
la claridad con que Dios nos habla envuelve el reto del esfuerzo, de la integridad y de la honestidad. Amén. Pero yo me complico la vida. No, empiezo a culpar a Moisés, a quien sea, a mi esposa, al destino, a la economía. Y resulta que lo que Dios ha puesto en mi corazón, la Biblia dice en Jeremías 29:11, todos no lo conocemos, porque yo sé los planes que tengo para ti. Él lo sabe, pero porque yo no lo sé, porque yo no lo vivo, porque yo no he hecho mano de Él, porque esos planes de prosperar de Dios para mí, porque no son reales. Hermano, hagamos una encuesta de cada uno de nosotros, de todos los sueños que hemos tenido, de las etapas de nuestra vida que hemos pasado, y veamos con honestidad si reflejan el plan que Dios sabe que tiene para nosotros. Hagámosla. Hermano, yo quiero retarte, y ahorita en el final del año, Vamos, bro. reconozcamos que hay una verdad que aplicar. ¿Sí? Dios nos habla con mucha claridad, es obvio lo que la palabra dice, pero hay una verdad que hay que aplicar, hay algo práctico, una verdad para que nos aferremos a ella. Hermano, el Salmo 37, versículo 4, un famoso del Salmo que lo recimos. Oh Dios, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Vamos, deleítate. No te pregunto, ¿qué es deleitarse en Dios? ¿Sabían ustedes, hermanos, que el contexto bíblico aquí no es que Dios te va a dar los deseos de tu corazón, sino que Él va a poner, como Él sabe los planes que tiene para ti, los deseos que tú necesitas tener para estar en sincronización con esos planes, esos son los que Él te va a poner. Amén. Hay una diferencia entre el que Él me dé los míos a que los de Él sean míos. Esto es un ejemplo claro de cómo manipulamos las escrituras para decirnos a nosotros mismos lo que queremos escuchar, cuando con claridad Dios nos lo ha dicho. Otra cosa bien interesante, Dios puede fijarse en nosotros. Hermano, nosotros no practicamos esto mucho, pero yo quiero practicarlo hoy. Repítete a ti mismo en tu corazón, no tienes que hacerlo con bulla. Pero en el Salmo 32, versículos 8 al 9, después que David ha confesado su pecado, y dice, dichoso el hombre a quien Dios no lo culpa, dichoso a quien su pecado le ha sido perdonado. Entonces viene como que cambia la persona que está hablando. Literalmente, eso es un desastre. No existe una figura literaria que describa lo que está pasando en ese salmo, porque de primera persona salta a tercera persona y viceversa, y de repente dice, el Espíritu Santo creo que lo toma en control de él y le dice, hey David, un momentito, es cierto, yo te perdoné, pero vas a llegar a viejo, y cuando le estés dando instrucciones a tu hijo antes de morirse, es cuando vas a sacar toda la amargura y todo el dolor que no vas a lidiar con él. ¿Por qué? Entonces dice empieza a decir, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que deseo que sigas, yo te daré consejos, yo velaré por ti. Y luego le dice, quiero decirte a ti, hermano, que es un regalo de Navidad, lo quieras aceptar o no, pero te lo voy a dar. Sí, quiero nada. Amén. Dice, no seas como el mulo o como el caballo. No seas como el mulo o como el caballo. ¿Y qué te hace pensar que te comparen con un mulo o con un caballo? Una vez en Tijuana, hermano, había gente que agarraba a los burros y les pintaba rayas para que parecieran cebras. Imagínense un cristiano, hermano, comportándose como un mulo o un caballo. ¿Por qué Dios le dice a David, sí, te perdoné, tú confesaste tu pecado, pero recuérdate que yo te voy a instruir, te mostraré el camino que debes andar, yo te daré consejos? Hermano, ¿y para qué se nos van a dar consejos? ¿Para que los escuchemos nada más? ¿Para que entren por aquí y salgan por aquí? ¿Para qué Dios se va a volver a nosotros? Dice, y le dice claramente la razón. La palabra, hermano, no necesita una extra revelación, ni magos, ni intérpretes. Y le dice, no seas como ellos, que no tienen entendimiento.
No tienen discernimiento. No seas como ellos, Javier. No seas como ellos, hermano. No seas como ellos, hermana. Dice, cuyo brío hay que dominar con braida y freno. La cosa esa que le pegan con el freno. Hermano, el año se está terminando. Y si te quiero animar, quiero que nos animemos con el conocimiento de que los planes que Dios tiene para nosotros son planes para nuestro bienestar. Pero Él lo sabe. ¿Cómo lo vamos a saber nosotros? ¿Cómo lo voy a saber yo? ¿Cuál es la garantía de que como cristiano yo tengo la conciencia de que serlo es más que haber recibido el perdón, es más que venir a la iglesia, es más que leer la Biblia, es más que dar mi contribución, es más que dejar que tener D-time, es más que quejarme y a veces correr rumores que no debo? Ser cristiano es más que todo eso. Dios nos llama para que recibamos su instrucción divina y poderosa, para que caminemos por el camino que Él nos ha de mostrar. Dios nos ha llamado para que escuchemos y sigamos sus consejos de sabiduría. Dice la Biblia que el discernimiento, la mente y la capacidad de Dios son infinitos y nunca dejarán de tener vigencia. Amén. Son buenos con un propósito genuino de Él para el bienestar nuestro, para el bienestar tuyo, amigo, joven, hermano maduro, hermano que ya está llegando a la edad interesante. Amén. Amén. Te invito a que confiemos que Él velará por nosotros. A que esa confianza nos ayude a caminar con la mente en alto. Que comencemos el año 2015 con la certeza, con la seguridad, con la convicción de que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo está con nosotros, ayudándonos a lidiar con esa fortaleza. Esas fortalezas del pecado y del dolor con el que no hemos lidiado. Hermano, está bueno. Hay que darle un parado a no caminar con la frente en alto. Iglesia de Cristo del sector latinoamericano de Orange County, te animo en el nombre de Jesús Todopoderoso, de que el año que viene sea un año de decisión, de determinación, de caminar con la frente en alto, de clamar a Dios para que podamos hacer lo que es correcto. Así es, amén. Vamos, Javier. Vamos a ver. Prácticos. Debo examinar mi corazón, no el de mi hermano, no el de mi hermana, no el de mi esposa, no el de mis perritos, mi corazón. Examinar mi corazón en lo más íntimo y comenzar a escribir sin temor, con fe y determinación, cada una de esas fortalezas con las que debo lidiar. Que solo yo sé, que solo tú sabes. Identificarlas, hermano. Es bien simple reconocer esto. Identificar algo es un buen comienzo, pero no lo soluciona, no lo elimina.